A todas, a todos. En el nombre del Centro de Investigaciones y Estudios Transmodernos y del Frente Popular Francisco Villa, le damos la bienvenida al doctor Rafael Reigadas. Ahora sí, es mi hermano real, no solamente hermano de camino, ¿no? Él es profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana y tiene toda una trayectoria en el movimiento popular. De joven participó en la teología para la liberación como sacerdote, después dejó por distintas razones esa vía de trabajo popular y se integró en otras dinámicas, ¿no? Entre muchas otras cosas, el trabajo popular fue de los fundadores del Movimiento Revolucionario del Pueblo, el MRP, que después se integró en los procesos de formación partidaria y nunca ha dejado de estar en el trabajo popular. Los compañeros del Frente iban a presentar una sesión hoy, pero nos pidieron que mejor alguien externo al Frente pudiera platicar para poder tener una mirada externa, y bueno, esa es la razón de que está aquí con nosotros el doctor Rafael Reigadas. Adelante, Rafael, todo tuyo el escenario. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Quizá hace algunos años yo hubiera sido un expositor muy idóneo desde dentro del movimiento urbano popular para esta temática que ustedes están planteando y que seguramente con los compañeros del Frente Popular Francisco Villa se completará mucho de lo que yo voy a decir. Ahora sí que, como decía un teórico que yo estudié muy por allá por los años 70, que se llamaba Lucien Goldman, él decía que uno ve las cosas desde el lugar donde está. Y desde el lugar donde hoy estoy, les quiero hablar del movimiento popular, lo cual quiere decir una mirada parcial, sesgada, quizá unilateral, pero es desde donde lo veo hoy y creo que puedo aportarles algunas reflexiones. Hace muchos años, como dice Pedro, yo participé como militante de el MRP y del movimiento de Unión de Colonias Populares. Fui fundador de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular y del mismo Movimiento Revolucionario del Pueblo, que luego se sumó a construir el Frente Democrático Nacional y luego el PRD. Es decir, fueron sucesivos movimientos en donde yo estuve desde el movimiento urbano popular, particularmente en las colonias del sur de la ciudad y en las colonias obreras de Chamapa, en Naucalpan. En ese momento hubiera podido hablar mucho, porque participaba en la coordinación nacional del MRP con el movimiento obrero, con el movimiento estudiantil, con el movimiento campesino. Hoy ya pasaron muchos años de eso. Hoy ya con los años he trabajado sobre todo a partir de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, en un equipo que se llama Memoria Colectiva, Creación Imaginaria en los Procesos Instituyentes, que hemos acompañado desde 2002 a la fecha, hace ya casi 20 años, alrededor de 200 procesos de elaboración de memoria colectiva y de aprendizaje de las experiencias de organizaciones, grupos, movimientos, comunidades, un poco por todo el país. Nuestro trabajo ha sido sobre todo eso, acompañar procesos. Y hemos acompañado algunos apasionantes de los que les voy a hablar ahora. Y también mi trabajo, mi otro pie es desde la sociedad civil. Desde 1989 participo en una organización de la sociedad civil que se llama Servicio, Desarrollo y Paz, AC, CEDEPAC, que junto con otras organizaciones fuimos fundadores de la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia y también de la Alianza Cívica en 1994,
para buscar la transparencia en los procesos electorales. También fundamos el movimiento de resistencia al Tratado de Libre Comercio, con muchas organizaciones para poder proponer alternativas. Y también desde ahí fuimos invitados a participar en el proceso de diálogo en Chiapas entre el EZLN y el gobierno federal. Fuimos invitados por los zapatistas para que como red de organizaciones estuviéramos en un cinturón que permitiera hacer posible el diálogo del gobierno con el EZLN. Fue una experiencia muy apasionante donde participamos cerca de 600 personas de 200 organizaciones durante un mes, poniendo el cuerpo en medio para que fuera posible que platicaran el gobierno y los zapatistas, y contribuyó, como los mismos zapatistas lo reconocieron, a que fuera posible un proceso de paz y los acuerdos de San Andrés. Entonces, desde las organizaciones civiles y desde la universidad es de donde hoy veo yo el movimiento. Y desde las organizaciones civiles en estos momentos es sumamente difícil porque el gobierno de la Cuarta Transformación se olvida que la transformación se tiene que hacer con toda la sociedad, no solo con los más pobres, y no solo con los más pobres que sigan siendo pobres, sino con rutas para que dejen de ser pobres y con el conjunto de la sociedad, porque las transformaciones profundas no se pueden hacer por decreto y por consigna de Estado y con asignación de recursos, por muchos que sean, para los más pobres. Y desde el principio del gobierno ha criticado y ha descalificado a las organizaciones de la sociedad civil porque dice que somos intermediarias, que estamos entre la gente y el dinero y porque somos corruptas. Lo cual sí hay organizaciones sociales que son corruptas, que son intermediarias, pero son menos del 5 o 6%, y el otro 96% tenemos 30 años de luchar por un país democrático, por la paz justa en Chiapas y por construir un país no neoliberal de verdad, a fondo. Entonces, ha habido muchos desencuentros con el gobierno de López Obrador, está habiendo un proceso de buscar el diálogo a pesar de todo. Tenemos una red de organizaciones, nos reunimos hace 10 días, unas 190 organizaciones, y acordamos seguir buscando el diálogo con la Secretaría de Gobernación, que ya teníamos con Olga Sánchez Cordero, y que ahora queremos con Adán Augusto López, que ya nos dijeron que sí va a seguir el diálogo, para poner una agenda común y un debate común, porque la Cuarta Transformación no puede avanzar sin la participación activa y comprometida de todo el pueblo. Y estamos en ese proceso de diálogo y estamos articulando organizaciones de la sociedad civil para defender los derechos de todos. Entre ellas están las que trabajan por derechos humanos, las que trabajan por la presentación de personas desaparecidas, las que trabajan los derechos de las mujeres, las que trabajan en proyectos productivos, en agricultura sustentable, por el maíz criollo y no por el maíz transgénico, en contra del fracking, y muchas resistencias que ahorita vamos a ver que hemos trabajado en los últimos años. Bien, con esta introducción quisiera decirles entonces desde aquí, desde donde yo estoy en la universidad y en la red de organizaciones de la sociedad civil, vemos qué pasa en el movimiento. Una primera constatación importante que yo veo es que en los últimos años un conjunto de organizaciones se ha reunido en el movimiento Agua para Todos y para Todas, que reúne más de 1000 organizaciones por todo el país que están defendiendo el agua como derecho humano y no como mercancía. Estas organizaciones han avanzado mucho y forman parte de la resistencia a megaproyectos hídricos y termoeléctricas y presas, y sobre todo tienen una propuesta de ley general de aguas del movimiento,
nueva, que la plantearon y está ahorita siendo discutida en la Cámara de Diputados. Ya tiene cerca de 3 meses de estarse discutiendo esta ley. Es muy importante porque es una ley que propone que el agua sea un derecho humano y no una mercancía. Es una ley que está en debate, no está resuelto, hay posibilidades de que se apruebe, pero tiene un gran respaldo del movimiento popular que está proponiendo esta ley que sería de las más avanzadas del mundo. También desde Agua para Todos, las organizaciones han socializado sus luchas. Y les quiero hablar de la primera. La primera que empezamos a apoyar en su proceso de reflexión fue la lucha del Zapotillo. El Zapotillo es una presa que quisieron hacer desde el gobierno de Calderón, inundando los pueblos de Acacijo, Palmarejo y Temacapulín en los altos de Jalisco, en la parte alta de Jalisco. Era una presa que quería la esposa de Vicente Fox para llevar agua a Guanajuato. En vez de corregir las redes de agua potable de Guanajuato, quería más agua y propusieron una cortina de 120 metros que inundaba los pueblos y los desaparecía. Desde entonces, las organizaciones de la sociedad civil, con apoyo de organismos de derechos humanos, con el apoyo del movimiento de apoyo a la lucha contra las presas de MAPDER, y empezaron a resistir, se opusieron a que la presa tuviera más de 80 metros, y hoy, la semana pasada, es uno de los pocos triunfos del movimiento popular. Andrés Manuel López Obrador va al Zapotillo y dice que se queda en 80 metros la presa y que no se inundan ni se desaparecen los 3 pueblos que tienen ahí toda su tradición, sus muertos, su cultura, su modo de vida. Y fue un triunfo muy, muy importante del movimiento popular en Jalisco, el que esta presa no se hiciera más alta para llevar agua a Guanajuato. El agua que va a salir de esa presa va a ir a Jalisco, y el movimiento está contento por esta decisión. A diferencia de otro movimiento también de lucha por el agua, que me tocó asesorar una investigación en Morelos, ¿cómo se llama? Con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Puebla, Tlaxcala y Morelos, es contra la termoeléctrica en Huesca, que también tienen 8 años luchando, coordinados los 3 estados, proponiendo que no se haga la termoeléctrica por muchas razones, porque les quitan el agua, porque les quitan la tierra, pero sobre todo el agua, y porque es una zona sísmica que puede generar muchos problemas. Ahí un ducto también que se está haciendo entre los 3 estados. Los compañeros tenían un plantón desde hace 6 años para que no se llevaran el agua del río Cuautla para la termoeléctrica, y Andrés Manuel López Obrador durante la campaña les prometió, y está grabado y lo tienen los compañeros, que ese proyecto no iría, que era un proyecto neoliberal. Sin embargo, a fines de diciembre del año pasado, la Guardia Nacional levantó el plantón de manera no armada y no violenta, no hubo heridos ni muertos, pero quitó a los compañeros para conectar el agua para la termoeléctrica. No sobra decir que los compañeros de toda esta zona de Morelos consideran una traición, porque tienen las palabras de Andrés Manuel diciendo que lo apoyaran y que él no iba a llevar adelante el proyecto. Yo personalmente se lo dije a Olga Sánchez Cordero en una entrevista que tuve con ella, que se estaba violentando una promesa de campaña, y ella me dijo, es que también es dinero del pueblo y se tiene que hacer, pero no dio una sola razón. Los compañeros siguen organizados, se han coordinado con Agua para Todos,
se han coordinado también con diputados, con senadores, con la misma universidad autónoma metropolitana. Acabamos de sacar 2 números sobre el derecho humano al agua, muy avanzados, de la revista Argumentos, que tengo la fortuna de coordinar en estos momentos. Hay 2 números dedicados al derecho al agua con los mejores pensadores y movimientos de México que ponen el punto de vista para fundamentar el derecho al agua. Aquí es el reverso de la moneda de lo que pasó en el Zapotillo y en Temacapulín, donde el movimiento gana y para la altura de la presa, mientras que en la termoeléctrica de Huesca el movimiento está golpeado, está en resistencia, pero siguen luchando por el derecho al agua. Una tercera lucha de la que hemos sido testigos y que les quiero contar también en este camino de la defensa del agua como derecho, es la experiencia del Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, Copudeber, en Oaxaca. También tienen cerca de 7, 8 años luchando porque no se haga una termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Llevan mucho tiempo de trabajo, de sacrificio, de coordinación de muchos pueblos, de las autoridades locales, y han logrado detener hasta el momento la termoeléctrica. Sin embargo, en enero de este año hubo 2 dirigentes campesinos asesinados y están en defensa de su tierra. Desde la universidad y algunas organizaciones civiles y las comunidades eclesiales de base, y también en un proyecto del Indesol, antes de que entrara el gobierno de López Obrador, en 2018, hicimos un proyecto de investigación para elaborar la memoria de 6 luchas. Ya habíamos hecho muchas antes, pero una de ellas era la del Río Verde, porque los compañeros de ahí, de las comunidades eclesiales de base, nos pidieron que los apoyáramos, que los acompañáramos en el proceso de elaboración de su memoria. Con esta demanda, con esta solicitud, fue nuestro equipo a la asamblea del Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde. Presentamos la propuesta, la consideraron, se la llevaron a su asamblea, y un mes después nos dijeron que preferían que no lo hiciéramos, porque ya había ido para allá el CIESAS y había ido a la Universidad de Guadalajara, y la información que habían sacado se la habían dado al gobierno para que avanzara en el proyecto de la termoeléctrica, y que aunque sabían que nosotros teníamos otra trayectoria, preferían que no hiciéramos la elaboración de su memoria. Y lo reconocimos, les dimos las gracias y nos pusimos a su disposición para que en el momento que quisieran podíamos colaborar en recuperar su memoria para fortalecer su identidad, su lucha, que no queríamos estorbar y que agradecíamos su participación. Sin embargo, las comunidades que nos invitaron de Pinotepa Nacional nos dijeron: de todos modos, a nosotros nos hace falta recuperar la memoria de nuestra comunidad de base que ha luchado por la presa y por otras luchas. Les pedimos que sí hagan una memoria colectiva con nosotros de una trayectoria de 35 años que tenemos de luchar por los derechos en esta región. Entonces, bajo ese acuerdo, y que estuvieron también de acuerdo los compañeros del Copudeber, hicimos la elaboración de la memoria de las comunidades de base en la región que forman parte de la identidad indígena, de la defensa de la lengua, de la defensa de su cultura, de su religión y de sus formas de organización tradicional. Esto en cuanto a las luchas por el agua, que son, creo que, las más importantes que está entablando el pueblo mexicano, y en donde ha construido estos procesos de articulación y de resistencia, con victorias, con derrotas, con situaciones ambiguas, pero que permiten
organizar y articular a los movimientos. Hola Laura, qué gusto verte por ahí. Otra serie de experiencias que hemos tenido están en relación a el convenio que tuvimos con el Indesol y con Servicio de Desarrollo y Paz para recuperar la memoria de 6 organizaciones que tienen una cierta fuerza. Una de ellas fue la de Copudeber, otra fue la de la lucha por gobernarse por usos y costumbres de Ayutla de los Libres en Guerrero, en donde después de 5 o 6 años de reuniones, de asambleas, de votaciones, con la oposición de los partidos políticos, la gente de Ayutla decide votar por gobernarse por usos y costumbres, para tener un gobierno indígena propio, y nos pidieron documentar también su historia, que es otra historia muy apasionante, en una zona muy conflictiva, donde hay narcotráfico, militares, paramilitares, delincuencia organizada. La gente cayó en cuenta que la mejor forma para defender su vida, sus territorios, su cultura, era gobernarse por usos y costumbres. El mismo INE y los partidos políticos se opusieron, hicieron propaganda en contra. Sin embargo, la gente con asambleas en cada comunidad durante varios años fueron consensando por qué querían gobernarse por usos y costumbres, y ahorita tienen ya casi 2 años de gobernarse por sí mismos. Nuestra tarea fue nada más apoyar el proceso de memoria de cómo hicieron esta lucha, ¿no? Rafael, un par de cositas nomás para ubicar un poco a ti y a compañeras y compañeros que tal vez no han estado en todas las sesiones del seminario. Aquí en el seminario tuvimos a Erika Enríquez, que ha acompañado por años el proceso de Ayutla de los Libres, expuso acá con nosotros sobre el feminismo comunitario. Y también estuvieron aquí en una sesión sobre los recursos y la defensa frente a las mineras y el agua de Mabder, ¿no? Entonces, más o menos, creo que tienen también algunos referentes por ahí. Ok. Nada más. Y yo aprovecho como intermedio para pedirle a Casiel que vamos a poner un video que hicimos en esta investigación que abarcó Ayutla de los Libres, que abarcó el Río Verde, que abarcó la historia de 50 años del Frente Auténtico del Trabajo, que ayudamos a recuperar la historia, que colaboró en la reflexión de unos compañeros que tienen un proyecto de agricultura orgánica en Vicente Guerrero, en Tlaxcala, y que hicieron la primera propuesta en defensa del maíz criollo y que ahora se está tratando de elevar a nivel nacional, y de compañeros de la Huasteca Potosina que han luchado también por la agroecología, por los derechos ecológicos de las comunidades. Entonces, este video es una como pequeñas cápsulas, cada una de 2 minutos, de 6 o 7 proyectos, que nos muestra la importancia de este proceso de recuperación de memoria dentro de los movimientos populares. Si lo puedes poner, Casiel, por favor. Sí, denme un segundo. A ver si la tengo. Mientras lo pone Rafael, oye, ¿tú crees que ahí puedan apoyar acá el proceso de memoria? Porque justo andamos en ese asunto. ¿En la UAM? Sí, para el frente estábamos platicando y también con otras comunidades, entonces... Yo creo que sería cuestión de plantearlo de manera formal. Me avisan cuando ya se vea, por favor. Ya se ve, Casiel. Y reunimos el colectivo y podemos buscar los caminos, por supuesto. Ok, para platicarlo. Sí. Adelante, Casiel. Listo.
¿Me puedes subir el volumen, Casiel? Ya está al máximo. No se oye. No se oye bien, Casiel. No se oye. Está al máximo el volumen. No se escucha, profe, no se escucha bien. A Se ver, entiende, profe. ¿Sí me Buenos escuchas? ¿te días. acuerdas que una vez pasó eso en una proyección, Casiel? ¿Algo tuviste que hacer para que se oyera más alto? Pero fue a través del Zoom, no fue de la computadora, Ah, A ver, era de la plataforma en sí. déjenme intentar ponerlo desde el que yo tengo. Si no, pues lo dejamos, pero déjenme intentar ponerlo. Comparten directamente ahí. A ver si es posible, porque lo intentamos, pero no se había podido. Es una zona bastante alejada de la ciudad. A ver, ¿me dan compartir pantalla? Pues ya está habilitado, se supone. A ver, déjame ver. Al lado de la manita levantada, ahí le picas, tío, y le das Sí, compartir. a ver si compartir. Dice no se puede compartir. Ay, qué raro. No. A ver. ¿sí diste ya tu permiso, Casiel? Sí. Pues es que aquí no necesitan permiso, solo lo presentan. Aquí no hay privilegios de administración. Ay, qué caray. Carmen. No se puede. Qué raro. Híjola, pues si quieres, luego mándanos el Sí, link, se los mando, los vemos. porque no hay forma. Vamos a varios por falta de libertad sindical. Eso me llevó un tiempo después a ser parte de la dirigencia del sindicato en la fábrica. Le salían, vamos a esperar tantito. Sí, era lo que te iba a decir, se salió. Pues aprovechando en lo que llega el doctor, mi estimado Pedro, Sí, nosotros encantados de retomar y generar ahí el asunto del acercamiento formal para el proceso que viene trabajando en la UAM Xochimilco sobre el asunto de generar la memoria como organización. Eso sería excelente. Es muy interesante cómo lo está planteando, y además estos ejercicios de el rescate del agua, no sabía que andaba por ahí trabajando, y eso está sumamente mejor porque nos permite generar vínculos. sí, no solo trabajan lo del agua, ahorita iba a presentar, son varios proyectos, digamos, un núcleo importante es el del agua, pero han ido trabajando estos 20 años varios proyectos más que ahorita me imagino va
a platicar de ellos. Y la ventaja, sí, de que trabajara con nosotros en eso, es que pues son un equipo y son bien entusiastas y muy como unidos en el proceso, y pues están en la orientación popular. Entonces creo que puede ser muy, muy ventajoso, ¿no? Pues es su quehacer en la UAM, así es que también le sirve, ¿no? No se ha reconectado, ¿verdad? No, A ver, ¿entró alguien más? listo. ¿No entró él? Listo. Sí. Ok, adelante, Rafael. ¿Tienes el micrófono apagado? Enciende el micrófono de nuevo. ¿Ya? Ya se Ok. oye. Listo. Perdón, al tratar de ponerlo me sacó a mí en vez de que yo pudiera meterlo. Ya lo tienen, ustedes lo pueden ver cómo después se oiga, porque se oye bien, tiene un buen audio. Entonces, les quería mostrar un poco la voz misma de la gente con la que hemos trabajado, que es lo que está en este pequeño conjunto de cápsulas. Voy a pasar a recordarles cómo nuestro equipo de la UAM con CEDEPAC hemos venido trabajando en relación con el movimiento en ese aspecto, en la recuperación de la historia y de la memoria colectiva. Particularmente tuvimos una experiencia amplia en el estado de Hidalgo. Ahí una organización de apoyo a los movimientos que se llama Oxfam México, junto con una red de organizaciones de la sociedad civil de Hidalgo, que se llama Red Unida de Organizaciones de la Sociedad Civil de Hidalgo AC, conocida como Red Unida, y la Universidad de la República de Uruguay, tuvimos un acuerdo para elaborar la memoria de diferentes luchas del estado de Hidalgo. Nos reunimos con 65 organizaciones y ahí 10 de ellas nos pidieron que participáramos y acompañáramos los procesos de elaboración de memoria. Y la primera, que era muy urgente, era 2010, fue la memoria de la lucha contra el basurero tóxico de Zimapán, Hidalgo, que era un proyecto que hizo Vicente Fox con una transnacional española, Bengoa Befesa, que ha contaminado ríos en España, en América, en Asia, y que le dieron carta abierta, le dieron una manifestación del impacto ambiental que no tenía efecto. Imagínense ustedes, una presa muy grande, la presa de Zimapán, en la parte más alta de la sierra del estado de Hidalgo y del estado de Querétaro, con un vertedero de desechos tóxicos donde diariamente se iban a depositar 33 toneladas de desechos tóxicos de todo el mundo, iba a contaminar los mantos freáticos de toda la región. Pero la manifestación del impacto ambiental decía que no tenía ningún efecto el basurero tóxico. A la gente la engañaron durante varios meses diciendo que era una recicladora de basura, que iban a poder reciclar el PET, vidrio, papel, cartón y basura orgánica, y que iba a haber trabajo para todos. Zimapán es un pueblo minero desde hace 500 años, desde la conquista, pero las minas se han ido agotando, ya quedan pocos minerales, pero sigue viviendo de las minas. Mucha gente ha emigrado a los Estados Unidos, y cuando les dicen que va a haber una recicladora de basura, pues la gente dice, pues está muy bien, vamos a tener trabajo, no vamos a tener que emigrar. Pero ahí los chavos de la secundaria, de la telesecundaria, cuando empezaron a hacer trabajos en una barranca muy grande y a ponerle una especie de recubrimiento de una tela metálica, plástica, empezaron a meterse a internet y descubrieron que a Bengoa Befesa
no era recicladora de basura, era una empresa que procesaba y sepultaba desechos tóxicos. Entonces, en una asamblea informaron y la gente exigió que les dijeran qué se iba a hacer. Y en una asamblea con participación del gobierno federal y del gobierno de Osorio Chong, que era el gobernador de Hidalgo en ese momento, les dijeron que sí, que iba a ser una fábrica, ¿cómo se llama? Un almacén de desechos tóxicos, pero que iban a estar retenidos y contenidos y que había la manifestación del impacto ambiental. La gente se sintió engañada y se organizó en un movimiento que se llamó Todos Somos Zimapán, sí a la vida, no a la muerte. Y hicieron vínculos con el Barzón, con organizaciones de Hidalgo, con organizaciones de la sociedad civil, y se opusieron a que se abriera. Ya estaba terminada el elefante blanco, es un elefante de $100 millones. Se opusieron a que se entrara, solo entró una vez, entraron 3 camiones y no dejaron entrar más camiones. Metieron a mucha gente a la cárcel, hubo heridos, una persona quedó paralítica para toda la vida. La gente se reunió y no dejó ya pasar más los desechos tóxicos, y entonces había elecciones en ese momento en Zimapán, hicieron una alianza con el PRD y lograron poner un gobierno municipal propio, que se declararon nulas las elecciones porque el párroco había hablado en la misa y había dicho que votaran por la defensa de la vida. Se anularon las elecciones, se volvieron a repetir y ganaron con más margen todavía los compañeros del movimiento Todos Somos Zimapán, y el gobierno municipal, representando a la gente, prohibió la operación del basurero tóxico hace ya, ahorita son un poquito más de 10 años. Fue un triunfo muy, muy importante. A nosotros nos invitaron a hacer la memoria de la lucha. Yo recuerdo una asamblea con unas 35 personas, la mayoría adultos mayores y algunos jóvenes, que estaban recordando, nunca se habían reunido a platicar de su experiencia. Nos decían, es que el párroco nos dijo que si venía los granaderos, nos tomáramos de los brazos y cantáramos el himno nacional. Y nos tomamos de los brazos y cantamos el himno nacional, y ni madres, nos golpearon por todos lados, nos dieron durísimo, nos refugiamos y volvimos a regresar. La gente decía, es que a mí me golpearon, a mí también. Sin embargo, lograron parar el proyecto, el pueblo organizado. Y ahí están, y saben que si intentan nuevamente abrirlo, ellos se pueden organizar nuevamente y seguirlo parando. Es un movimiento muy lindo. Todas estas experiencias, son 200, no puedo platicar de todas, están publicadas. Unas tienen entre 18 y 20 páginas, hasta 60 o 70, en un link en internet, que se los voy a decir, es muy sencillo, y que ahí pueden consultar experiencias de derechos de las mujeres, de agricultura sustentable, de defensa de presos, de luchas de niños, de luchas por agricultura orgánica, de luchas por autonomía municipal, de luchas por defensa de otros derechos, de la memoria de 50 años del Frente Auténtico del Trabajo, la memoria de movimientos en Chiapas, en Sonora, en Baja California, en diferentes estados. El link es http:// relatosdememoriacolectiva.org. Lo repito, http:// relatosdememoriacolectiva.org. Ahí están todas estas memorias, son muy lindas porque están narradas por la gente con el apoyo de equipos de organizaciones civiles y de la UAM. Todos se han publicado porque son materiales de trabajo para las organizaciones. Y esta de Todos Somos Zimapán es un librito de unas 80 páginas en donde lo usaron
para dar a conocer a otras comunidades cercanas la lucha que reconstruimos en 7 meses de trabajo conjunto entre la universidad y sí, ese es exactamente, Pedro, está bien. Está ahí. Esa fue la primera memoria que recuperamos en Hidalgo. Después, casi simultáneamente, una red de comunidades indígenas que se llama Red Indígena Ñañú, de habla ñañú, que tienen proyectos ecoturísticos, de alimentos tradicionales, de saneamiento del agua, de cuidado de las grutas de ahí de Hidalgo. Nos pidieron también trabajar en la recuperación de su memoria. Fue también un trabajo muy lindo porque es un proyecto productivo indígena que recupera y sanea las aguas negras de la Ciudad de México, que cuida el patrimonio turístico, pero por la gente organizada en cooperativas, en formas, en restaurantes, en guías, ¿cómo se llama?, en recorridos turísticos, y con ellos también trabajamos en recuperar cómo se fue construyendo la red indígena Ñañú. Es la memoria de ellos en defensa de su medio ambiente y del agua. Después trabajamos en otras 10 experiencias de Hidalgo, de agricultura sustentable, de pimienta orgánica, de defensa de presos y justamente presos, de derechos de las mujeres, de derechos ciudadanos, de cultura indígena, de un proyecto productivo de medicinas orgánicas. Son 11 proyectos en los que ahí sí trabajamos 7 profesores y unos 25 o 30 estudiantes de licenciatura, de maestría y de doctorado y de postdoctorado, que con los equipos que se formaron en cada organización recuperamos la memoria de esas diferentes luchas. Son luchas muy sencillas, locales, pero en donde la gente organizada hace su movimiento coordinado y articulado con otros. Al final, después de 1 año y medio de trabajar con la Red Unida, hicimos una sesión de balance y ahí los compañeros de las organizaciones, está muy bien, trabajamos en esto, pero nos quedan pendientes todavía 2 tareas. Una, con una organización que trabaja con derechos de diversidad sexual, y otra que fue la primera por la que pedimos que estuviera aquí la universidad, es recuperar la memoria de la lucha por la tierra de la Huasteca hidalguense. En verdad, yo le había tenido miedo a esa lucha, a esa recuperación, porque ese movimiento siempre había sido tildado de guerrillero, había habido más de 200 muertos y el equipo que estábamos ahí estaba tierno para entrar a un problema tan difícil, pero ahí ya no nos pudimos negar. Y entonces formamos un equipo especial con una persona de postdoctorado, otra de doctorado y otra de maestría, y el equipo de la zona del Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental, y tuvimos sesiones de trabajo con un dirigente histórico, con Pedro Hernández, que estuvo al frente del movimiento. Lo encarcelaron 5 años y al salir de la cárcel regresa y funda el Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental, y empezamos a hablar con ellos y con 16 dirigentes de la zona indígena de la Huasteca hidalguense. Después de unos 5 meses de trabajo, logramos tener un relato que se tradujo a 2 libros, a 2 volúmenes. Uno que relata la lucha por la recuperación de la tierra, antes, durante y después, y otro, cómo se extendió la lucha a todos los demás derechos humanos. Es muy dura la historia. La gente decidió recuperar la tierra, primero
estuvieron platicando con asuntos agrarios y para recuperarla de manera legal, porque era de ellos, se las habían apropiado, la revolución no les devolvió nada, y en 1970, en una asamblea, decidieron tomar la tierra. Tomaron la tierra y inmediatamente les echaron encima al ejército, los acusaron de guerrilleros, hubo asesinatos, hubo detenidos, la gente no cedió. Y finalmente acabaron logrando un decreto donde se les restituía la tierra para una serie de comunidades. Y hoy la tienen, la siembran, la disfrutan. Pero querían que las nuevas generaciones, pues ya de 1970 a la fecha son ya 50 años casi, 1978, perdón, de 78 a la fecha son 40 años. Querían que los jóvenes conocieran la historia. Entonces la narraron. El libro relata eso, cómo era la situación, cómo vivían como esclavos, cómo los emborrachaban, cómo trabajaban para los hacendados, por qué decidieron rebelarse, cómo se organizaron las brigadas, las tomas de tierras, cómo lo defendieron y cómo llegaron a la legalización de su tierra, para que lo supieran las nuevas generaciones. Pero fíjense lo que son las cosas. El relato lo publicamos en la página de CEDEPAC, en internet, pero ellos nos decían, maestro, pues que aquí no hay luz, ¿cómo vamos a poderlo? Lo queremos escrito, lo queremos impreso. Entonces yo propuse en la universidad que se imprimiera, lo metí al comité editorial, me dijeron, está muy bueno, lo recomendamos que se publique, pero aquí no tenemos forma de publicarlo, porque no tenemos fondos para eso. Entonces acudimos a 5 organizaciones de la sociedad civil que estaban ligadas a la resistencia en Hidalgo, Acencos. Pepe Álvarez y Casa había participado, Eberto Castillo había participado en esta lucha, había participado también el Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, y CEDEPAC también, que había participado en la memoria, y otras. Y fuimos a hablar, y la Universidad de la República de Uruguay, irónicamente, la UDELAR, dijo que ponía recursos para publicar el texto. Y hablamos con el ahora director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, con Diego Prieto, y nos dijo, sí lo publicamos, cueste lo que cueste, lo publicamos. Entonces juntamos una bolsa, se publicó, y me tocó irlo a presentar a Tecoluco Calpan, en la mera Huasteca, un 20 de noviembre de 2015. Fuimos a presentar los 2 libros. Fue impresionante. Era un campo de básquetbol techado, donde había alrededor de unas 300 personas, una cocina con 25 mujeres, y se presentó el libro, hubo comida para todos. Pero lo que a mí más me impresionó fue cómo se formaron en fila 200 chamacos de entre 17 y 20 años, que eran delegados de comités de derechos humanos de cada comunidad, de 200 comunidades, porque querían recibir su palabra para enseñarla a sus compañeros de los comités de derechos de la sierra. Es decir, el proceso de lucha por la tierra se volvió un proceso organizativo y de defensa de derechos de la región. Y cómo a cada uno le fuimos entregando su ejemplar para que tuvieran en cada comunidad la historia escrita de sus padres, de sus abuelos, para que supieran por qué tienen la tierra y por qué la tienen que seguir defendiendo, ¿no? Sin duda, para mí ha sido uno de los actos más emotivos que me ha tocado vivir, la entrega de esta memoria, que era la palabra de la gente escrita. Y el otro que quedaba en deuda fue una organización que se llama Servicios Educativos Integrales, que trabaja en los derechos de la diversidad sexual. Formamos también un pequeño equipo y trabajamos con ellos varios meses, y también hicieron la publicación de cómo han luchado por los derechos de los niños y por los derechos de la diversidad sexual, con una gran creatividad pedagógica y de acercamiento
de comunidades cercanas para hacer veranos educativos para los niños y las niñas de la región. También ahí está publicado. Bueno, haciendo un balance de esto, decidimos hace 2 años socializar estas memorias, porque los libros se quedaron, los primeros que hicimos, que fueron la recuperación de la lucha ciudadana de Tabasco, la lucha contra el basurero tóxico de Aguascalientes, la lucha por una ley en contra de la violencia intrafamiliar en Jalisco hace ya como 15 años, la lucha por otro gobierno autónomo en la Sierra Norte de Puebla, y se habían quedado en ediciones de 1000 ejemplares y ya se habían agotado todas. Curiosamente, todos los libros que habíamos producido, que son 24, se agotaron, no hay más. Entonces decidimos hacer, con apoyo de un pequeño despacho de cuestiones tecnológicas que se llama BDM Estudio Digital SADCB, digitalizar y poner los libros en internet, en esta link que les estamos dando, ¿no? Y también teníamos memorias audiovisuales, unos 70 textos audiovisuales, que requirió más trabajo, tardamos 1 año más, y también están en un link que después les envío, que son como testimonios de 10, 15 minutos de unas 60 o 70 personas de diferentes experiencias que relatan por qué ha sido importante recuperar su memoria como proceso de fortalecer su identidad, de hacerlo juntos para reconocer lo que estuvo bien, lo que estuvo mal, lo que han aprendido y por dónde tienen que caminar. Es un instrumento de fortalecimiento de las organizaciones, ¿no? Entonces decidimos esta publicación. Este link sí no me lo sé de memoria porque tiene muchos signos, pero luego se los envío. También ahí está, y hay algunos que son muy, muy interesantes, como el relato de Tlaxcala, de cómo lucharon por la ley para que se reconociera el maíz criollo y no los maíces transgénicos, o como el relato de Ayutla también en voz de sus propios protagonistas, o el relato de los fundadores del FAT, por qué decidieron hacer una lucha para defender los derechos de los trabajadores, ¿no? También a partir de esto, ya casi con esto voy a concluir, entramos en relación con organizaciones de personas desaparecidas. Los compañeros de Hidalgo forman parte del Frente Socialista de Liberación Nacional, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, FSLN, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, y tienen compañeros desaparecidos en Oaxaca desde hace varios años, que todos conocemos quiénes son. Ellos nos pidieron que hiciéramos a nuestro equipo de la UAM un evento para una campaña en busca de los desaparecidos. Entonces hicimos un evento muy lindo de parte de un conjunto de eventos para buscar y exigir la presentación con vida de los desaparecidos. Y después, compañeros de Veracruz particularmente, nos pidieron que hiciéramos otro evento de musical, porque iban a salir a buscar por primera vez desaparecidos en terreno y querían tener una cobertura de prensa y una cobertura académica para poder empezar esa búsqueda con personas de comités de búsqueda de desaparecidos de varios estados. Entonces también tuvimos un evento que se llamó algo así como Vivos, se fueron, vivos los queremos, que duró un día
y que fue una colecta de recursos, un festival musical, una presentación a la prensa para darle cobertura a la búsqueda de desaparecidos. Y eso ha hecho también que unos 6, 7 personas, estudiantes de la UAM, empezaran a trabajar con comisiones de desaparecidos y que ahora estén en grupos que buscan este derecho y que acompañaron el proceso también de la ley de víctimas, y que hoy también creo que es de los pocos triunfos colectivos que se están viendo en el gobierno de López Obrador. Hace una semana se acaba de formalizar la Comisión de la Verdad, una Comisión de la Verdad que va a buscar hacer justicia en relación a la Guerra Sucia de 1960 a 1985 y que tiene una garantía de que va a poder trabajar, porque al frente de ella están 2 compañeros muy queridos, Abel Barrera, de Tlachinolan, que ha defendido los derechos de los guerrerenses de la montaña desde hace muchos años, que ha apoyado la lucha por la presentación de los desaparecidos de Ayotzinapa, y David Fernández, que ha sido rector de la Ibero, de la Universidad ITESO de Puebla y de Guadalajara, y del Comité de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. Ellos 2 están con algunas otras personas a la cabeza de esta Comisión de la Verdad, que tiene 2 años y medio, pero que va a producir información muy importante para esclarecer el origen de tanta violencia en el país, donde el narcotráfico ha crecido y se ha enseñoreado en alianza con gobiernos municipales, estatales, con ejército, con policías. Creo que esta Comisión de la Verdad pueda funcionar y establecer verdades históricas, va a contribuir a sanear el país. Y yo creo que también requiere un gran apoyo de toda la sociedad civil, de todos los movimientos, para que puedan desempeñar su tarea en esta Comisión de la Verdad. Con esto terminaría yo mi exposición. Si quieren que abunde o que profundice algo, como les dije, no estoy dentro del movimiento, estoy de ladito, estoy como siendo co-testigo, co-elaborador, co-participador con el equipo que yo tengo con estudiantes y profesores y varias organizaciones de la sociedad civil, para recuperar memoria en donde ciertamente sí está presente el movimiento popular, el movimiento campesino, el movimiento indígena, los movimientos de mujeres, de los que no somos protagonistas, somos solo testigos. Nosotros somos acompañantes pedagógicos que facilitamos a través de una metodología que los movimientos, con triunfos o derrotas, elaboren su propia historia, tengan su propia historia escrita, tengan su propio discurso, trabajen sobre sus problemas, sobre sus contradicciones, pero siempre es de cara al futuro. Es decir, ¿qué queremos? ¿Hacia dónde vamos a caminar? Y termino diciendo, estamos también en el colectivo de organizaciones de la sociedad civil que está buscando el diálogo con el gobierno. Ha sido muy difícil, algo hemos avanzado, queremos seguir, que creemos que se puede dialogar. Los programas como Jóvenes Construyendo Futuro, Sembrando Vida, o las becas son buenos, pero no bastan, no alcanzan a transformar, palian, amortiguan un poco la situación, pero requieren mucho más inyección creativa, pedagógica, para que se vuelvan movimientos que generen empleo, que generen cooperativas, que generen sustentabilidad, que mejoren los salarios. Se requiere algo más que las becas, y que estos programas que necesitan fuerte apoyo pedagógico, que los apuntale para que avancen, para que se hagan procesos colectivos y no solo de entregas individuales de becas, que son buenas, pero no bastan. Entonces, en ese sentido, hay muchas tareas del movimiento popular de proponer. He sabido de lugares en San Luis, en algunos lugares de Yucatán, donde estos programas con apoyo de organizaciones se vuelven mucho más ricos y
generan mucho más posibilidades reales de justicia, de redistribución de ingreso y de alternativas de mediano y de largo plazo. Hasta ahí dejaría yo mi intervención. Muchísimas gracias, Rafael. Creo que ha sido muy útil. Aquí la idea es que los compañeros y compañeras o bien tomen la palabra o te hagan preguntas. Te comento un poquito. Hay del CIET, el Centro de Investigación y Estudios Transmodernos, hay del Frente Popular Francisco Villa, hay de otros áreas, y también están compañeros Shuar de la Amazonia ecuatoriana y un par de compañeros de Chile, ¿no? Entonces, bueno, adelante, compañeras, compañeros, con la palabra, y les voy a pedir que la coordinación la va a tomar a partir de ahorita Julio César, que se le fue la señal, pero ya acaba de regresar, ¿no? Porque yo en un momento voy a tener que conectarme al multicongreso. Entonces, adelante con la palabra. Quien quiera, simplemente abre el micrófono y pregunta o interviene. Adelante. Sí, sí, Pedro. Muy buen día. Si es posible, ¿sí me escuchan? Sí, perfectamente, José, adelante. A ver si nos Sí, ayudas. muy buen día a todos. Muy buen día a todos. Hoy es un día de privilegio, es un día importante. Somos unos privilegiados al escuchar al doctor Rafael. Qué trayectoria tan importante. Incluso me atrevo a decir que en los antecedentes del Frente Popular Francisco Villa, efectivamente cercanos y también marchando en algunos momentos con las referencias que ya nos hacía notar el doctor Rafael, particularmente con el MRP y todas esas experiencias, la UCP y demás, que incluso hemos coincidido en algunos momentos con algunos de sus dirigentes, y bueno, hoy por hoy también en todo el sentido, y por supuesto, lo tomamos como una tarea que ya se ha puntualizado, el sentido de construir esa memoria, de construir ese presente, ese pasado en ese presente. Por supuesto, retomamos esa memoria. Yo quisiera hacer el siguiente planteamiento. Efectivamente, la idea de la charla de hoy, y el doctor Rafael nos trae ya elementos muy importantes que incluso ya nos están empezando a dar respuestas. Primeramente está en el sentido de cómo nos veían como organización, compartiéndolo con los compañeros de otros países. Hacemos la referencia a México, aunque también la experiencia es a nivel continental con la FECOC en aquel momento, que fue una consecuencia inmediata de la CONAMU. Pero sí, en ese sentido, ubicar de manera específica, quizás en tres grandes planos. Primeramente, y efectivamente, el momento que vivimos, lamentablemente y paradójicamente también con toda la situación, este sexenio, esta cuarta transformación, lamentablemente abre con una serie de fricciones con la organización social. Cuando fue la organización social que apoyó desde antes, así lo han expresado muchos compañeros, a quien hoy está en la presidencia de la República. Y se hicieron una serie de señalamientos, efectivamente, que ahí han llegado a lo injusto, han llegado a ser un rasero que le toca a todos y que se acusa en ese sentido incluso de corruptos. Nosotros creemos que no puede ser así. Hoy el doctor Rafael ya nos muestra actuación de organizaciones que han hecho este señalamiento, y también nosotros lo hemos hecho. Y efectivamente, ahí en la Secretaría de Gobernación insistimos constantemente en el diálogo con la doctora Olga. No fue posible. Hoy ya hay otro secretario, pero sin embargo también señalamos esto, y no se puede estar tomando por igual a organización por organización. Y esto es un elemento fundamentalísimo, y que injustamente se trató a las organizaciones sociales con el mismo rasero. Se equiparó injustamente. Y esto, pues, en las mañaneras fue una constante. Y nosotros reconocemos aportaciones importantísimas, por supuesto, del FAT, por supuesto, quienes construyeron los diálogos en Chiapas, que pusieron el cuerpo de en medio para que hubiera diálogo,
Fueron momentos muy emotivos cuando hicimos, porque fueron muchísimos compañeros los que hicieron los cinturones, poniendo ahí el cuerpo y cuidando que el diálogo fuera el elemento que estuviera presente en todo momento. Los acuerdos de San Andrés, que fueron momentos históricos y que hasta la fecha están influyendo, y no se puede tratar así a todas las organizaciones. Pero este elemento nos lo encontramos en México y luego en una revisión y intercambio de experiencias con los compañeros de Brasil, de los Sin Tierra de Brasil, nos volvemos a encontrar esta misma situación, donde un gobierno que se dice de izquierda o con una proyección de izquierda llega al poder y se fricciona, se confronta con las organizaciones sociales. En mucho bueno se critica que está en el sentido de superar el corporativismo, pero es un elemento que está ahí, que está en esa parte, corporativismo y clientelismo, que está en esa parte en el cual efectivamente, bueno, pues se tiene que superar. Estas categorías a lo mejor también se toman en otro momento, pero que hoy por hoy en México se aplican y se aplicaron y parece ser que ya se está superando esta situación, se empiezan a abrir los canales de diálogo, así lo empezamos a sentir también en la Secretaría de Gobernación, donde insistimos nuevamente que se tiene que construir en diálogo con las organizaciones sociales y con ello, bueno, pues construir hacia adelante. Ahora, ciertamente hay un listado de demandas históricas de las organizaciones sociales. La organización social surge por la necesidad, no es por otro motivo, y se organizan y es el instrumento básico ante cualquier injusticia, reclamo, necesidad, y a lo cual se le pide al gobierno una respuesta. Entonces, aquí viene para el doctor nuestra primera pregunta que quisiéramos compartir con él, ¿sí? Esa actuación del gobierno, hoy por hoy, del gobierno y los canales, ¿cuál debería de ser la posibilidad en un diálogo social constructivo de esta nueva realidad, de superar el neoliberalismo primeramente, pero después de conformar la posibilidad de un desarrollo en derechos tan básicos como van desde el agua hasta la soberanía alimentaria, o el tema de la vivienda, o el tema del empleo? ¿Cuál debería de ser la actitud de un gobierno que se dice transformador social? Sería una primera pregunta. La segunda, me voy ya rapidito, está en términos de efectivamente la construcción de la organización y un proyecto de izquierda. Hemos usado el término de poder popular. Hoy también incluso utilizamos el de comuna, la construcción de la organización desde abajo, el sentido de construir un proyecto social y un proyecto que lleve también a la transformación, a la organización, a la toma de conciencia y fundamentalmente a ser solidarios. Y finalmente, su opinión que nos pudiera ofrecer, doctor Rafael, en el sentido de lo que fue el proceso, y aquí sí sectorizo a razón de lo que fue la lucha por la vivienda en las ciudades, que después se convirtió en esa gran coordinación de movimientos urbanos que fue la CONAMU, que dio también alguna serie de contenidos, y hoy llega, bueno, pues también a nivel internacional, porque también estamos en el planteamiento de construir una internacional de organizaciones sociales y urbanas y de comunidad de América. Serían las tres, y agradecer muchísimo porque nos da elementos muy, muy, muy interesantes y nos llama la atención a que estemos en la construcción de la memoria. Gracias, compañeros. Gracias, pues gracias Pedro, José, gracias. Gracias, Rafael, estamos en contacto para... Ándale, Pedro, yo les mando esos datos. Respondo, espero otras preguntas, Julio César. Yo creo que como son muy extensas, contesta y luego que tomen la palabra después, porque si no les... Okay. ¿Se escucha bien? Perfectamente. Bien. Muchas gracias, José. Yo creo que cuál debiera ser la actuación del gobierno es muy difícil pensarlo. Yo creo que Andrés Manuel, en el camino para ser jefe de gobierno de la ciudad, después el desafuero, después
el fraude en 2 ocasiones, hizo una manera de pensar y de sentir muy dura, pero se le olvida que lo acompañamos. Personalmente, la Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia planteó una educación masiva de ciudadanos en Tabasco para defender el derecho y participó en la organización del Éxodo por la Democracia y acompañó el trayecto para denunciar el fraude, el primer fraude de Tabasco. En la lucha contra el desafuero, él conoció a compañeros de las organizaciones civiles tan profundamente que varios de ellos han acompañado toda la trayectoria de Andrés Manuel hasta la fecha y están en el gobierno, como Berta Luján, como Marta Pérez, que ya falleció, que fue coordinadora de Alianza Cívica, como Rocío Mejía, de la Red Mexicana de Comercio, como Diego Prieto, de Lina, como Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, compañera mía de trabajo en Convergencia 8 años, y que es una persona excelente, como Víctor Toledo, que estuvo en la Semarnat, como Efrén Rodríguez, que trabaja con Ernestina Godoy y que viene del Movimiento Urbano Popular. No me alcanzan los dedos de la mano para contar compañeros de las organizaciones de la sociedad civil que han empeñado su trabajo y están trabajando con Andrés Manuel. Pero yo creo que los escucha poco. Él se hizo un talante duro, pero no ha autocriticado su propia formación corporativa, de priista, de dar dádivas para controlar a la gente. Está muy bien que se las dé porque las necesita para sobrevivir, pero no basta. Las formas de vasallaje, de dependencia por cuestiones económicas, no permiten consolidar la cuarta T. Y otro punto crucial y muy, muy importante, y en donde hay diferencia, es en cómo se comprende el neoliberalismo. Andrés Manuel dice, mi gobierno no es neoliberal, pero los proyectos, los megaproyectos tienen un corte de recursos neoliberales muy fuertes. Ahí están Slim, está el dueño de Coppel, está el dueño de TV Azteca construyendo tramos del Tren Maya. Es decir, el neoliberalismo no se combate con el discurso. Realmente quienes han combatido el neoliberalismo en todas estas luchas de que yo les he hablado, en Simapán, en el Río Verde, en el Zapotillo, en la ley por el maíz criollo, son las organizaciones. Y si realmente quiere que la cuarta transformación arraigue, no lo puede hacer el gobierno solo. Requiere absolutamente una participación libre, consciente, responsable, creativa de la sociedad. Ya basta de golpear a todos parejo y hacer rasero parejo. Necesita reconocer que necesita aliados, que él solo no puede. Él solo cada vez se va complicando más la vida y claro, tiene que darles de abrazos a los militares y a los grandes ricos y dándoles más y más concesiones a los militares, porque no está dando abrazos al conjunto de la sociedad. Está primero los pobres y está muy bien, pero para dejar de ser pobres. Y para dejar de ser pobres se requiere la participación de toda la sociedad, no solo atender la pobreza por un momento, sino como una estrategia de transformación de la sociedad. Se trata de que dejemos de ser pobres, de que haya nueva riqueza generada por todos y no se puede hacer sin una participación amplia. Yo esperaría que este segundo tramo del gobierno cambie la estrategia y se construyan alianzas. Y eso es el interés con que las organizaciones civiles queremos ir al diálogo con la Secretaría de Gobernación y con la Secretaría de Hacienda. Proponer caminos como el buen programa de Sembrando Vida
puede profundizarse y aterrizarse a fondo en las comunidades. ¿Qué otras estrategias son necesarias para que Sembrando Vida cambie la sociedad? ¿Qué otras estrategias son? Yo trabajé con un equipo de la universidad en Jóvenes Construyendo Futuro, y es un buen programa, pero no alcanza, porque se requiere mucho más acompañamiento para que los jóvenes tengan trabajo permanente, para que atiendan sus problemas de discriminación, de estudios. Se requiere un dispositivo social y estatal más complicado que nada más dar becas mientras están trabajando y aprendiendo un empleo. Entonces, construir esas situaciones intermedias. De vivienda ahora no sé mucho, los compañeros de COPEVI saben mucho, pero creo que es muy importante hacer un balance con Meyer de la política de vivienda y del papel de las organizaciones que han fortalecido la vivienda social, la vivienda colectiva, para proponer caminos. Creo que sin la experiencia de la sociedad, todo desde el Estado se vacía de contenido, se vuelve una política muy, muy güera, muy, muy hueca. Se necesita construir con la sociedad. Yo creo que ese sería el cambio que nosotros, humildemente desde la sociedad civil, queremos dialogar con la Secretaría de Gobernación y en parte con la Secretaría de Hacienda para que haya otras políticas. No sabemos si nos van a escuchar, pero sabemos que estamos de acuerdo en el punto de llegada, pero no cómo se está caminando hacia allá. Se necesita la inclusión de la sociedad. Entonces, el diálogo tiene que ser profundo, con propuestas en base a experiencias, para generar caminos conjuntos un poco diferentes de los que se han presentado hasta ahora. Si no, se va a complicar esta segunda parte del sexenio y la transformación se va a quedar en buenos deseos y va a provocar reacciones muy fuertes, como las que está viendo, ¿no? ¿Cuándo íbamos a ver unidos PAN, PRI y PRD? Es como la abominación de la desolación, diría el apocalipsis, ¿no? Es conjugar agua, aceite y dinamita, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué está pasando y qué papel tenemos? Que es la propuesta, en base a nuestra experiencia, a que tenemos una historia y que esta cuarta transformación no solo institucionalice la manera personal de sentir y vivir de Andrés Manuel, sino que pueda empezar a institucionalizar procesos colectivos que han sido muy ricos para construir el país. Y ahí un pivote muy importante es el movimiento Agua para Todos, porque el agua atraviesa a muchísimas organizaciones y movimientos. Lo que logremos en cuanto al derecho al agua va a ser un logro para todos también. Gracias, doctor. Ahí por ahí levantó la mano primero el compañero Daniel. No sé si gustas abrir tu micrófono, compañero. Si no, pues le damos la palabra al compañero Luis, también está levantando la mano. No, sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿me escuchan? Bueno. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Maestro, pues es de verdad un privilegio poder escucharlo, poder conocer toda esta experiencia de vida que ha tenido durante todos estos años con las organizaciones de la sociedad civil. Me llamó de principio mucho la atención lo que comentaba usted acerca del tema del agua. Ojalá posterior nos pueda indicar dónde se encuentran estos artículos más específicamente para poder retomarlos y pues leerlos, ¿no? Para conocer todas las experiencias respecto del tema del agua. Respecto de esto también quiero comentar mi opinión, mi punto de vista de cómo el territorio nacional cada vez se satura más en las grandes ciudades. Cada vez más la población rural dispersa se concentra en las grandes ciudades del país, creando también nuevas ciudades dentro de los propios estados, pero toda la población dispersa que vivía en comunidades alejadas de las grandes urbanizaciones
esas comunidades cada vez más se empobrecen, cada vez más muchas personas de esas comunidades viajan al extranjero buscando mejores alternativas de subsistencia, mejores alternativas de vida, o se concentran de nuevo en las grandes ciudades. Esta problemática de concentración urbana trae como consecuencia pues todo lo que estamos viviendo de escasez de agua en estos espacios urbanos, pero no solamente del agua, la concentración de contaminantes como la basura, los aceites, las grasas, la contaminación por ruido, la devastación ambiental para poder hacer crecer y urbanizar aún más las grandes ciudades, nos está provocando pues realmente una situación muy, muy compleja, casi desastrosa, no solamente para las ciudades por la falta de servicios suficientes y adecuados, sino también la devastación desde donde se traen todos los insumos necesarios para que las ciudades subsistan. Hace tiempo yo escuché de alguno de académico en la UAM que nos hablaba que del territorio nacional de un 5 a un 7% está urbanizado, y ahí se concentra la enorme cantidad de población de nuestro país. El resto, 93%, 90%, está deshabitado. Esta situación de la concentración poblacional en las grandes ciudades, pues evidentemente trae un trasfondo de carácter económico, trae un trasfondo de pues toda la industria, ¿verdad?, minera, forestal, la industria también de extractiva de otros recursos naturales y minerales, donde las poblaciones que normalmente pues habitaban y protegían su entorno ecológico, pues definitivamente ya no están para poder defenderlas. Esta situación lamentablemente cada vez se agrava más. Nosotros desde nuestra organización, desde el Frente Popular Francisco Villa, consideramos que efectivamente primero los pobres, y que el desarrollo de la economía tiene que venir desde abajo. Nosotros desarrollamos un planteamiento que nosotros le denominamos DIR, que es el desarrollo integral por regiones, que busca precisamente en las comunidades más pobres del país, en las comunidades alejadas dentro de los propios municipios, buscar la potencialidad de que desde sus propios lugares puedan producir mercancías. Planteamos también que las diferentes instituciones de gobierno pudieran aportar recursos mínimos, porque estamos hablando de comunidades de 20 viviendas, de 50 viviendas cuando más, todas unidas en una red de producción, pero donde también se pueda construir infraestructura vial para poder trasladar sus mercancías y sus productos y generar entonces una economía de carácter local, poco a poco ir desarrollando una economía de carácter regional en la venta de sus productos, y después estatal, y después para lo que dé. La experiencia de nosotros como organización durante todos estos largos años de existir, pues nosotros lo que hemos estado observando es la dispersión de los recursos de los diferentes programas sociales, la dispersión de los recursos en el país sin ninguna interrelación entre ellos, de tal manera que esa dispersión de recursos lo único que provoca es que al no estar correlacionados con otros proyectos, al no tener un seguimiento real para la venta y consumo de sus mercancías, pues entonces estos proyectos pues desaparecen, y todos esos recursos prácticamente son tirados a la basura. Por eso, en nuestra experiencia, consideramos que esto pudiera ser una alternativa para lograr el desarrollo desde las comunidades más pobres del país, generar unos micropolos de desarrollo. Nosotros creemos que un proyecto de estos es un proyecto de una microescala, pero muchos proyectos de estos en un territorio de cualquier estado se convierten en un gran proyecto. Muchos más proyectos de estos se podrían convertir en una especie de megaproyecto de desarrollo económico de los más pobres en un estado, de cualquier región del país. Por otro lado, el tema de la vivienda, pues es un tema verdaderamente complejo. La vivienda, pues es una mercancía, y pues hemos visto en todos los sexenios anteriores cómo
la vivienda es un factor detonante, sí, de la economía, pero también es un factor fundamental para la inversión de los grandes capitales que con contubernio con el Estado, pues han estado sangrando toda la economía nacional y dejando al país aún más empobrecido. Respecto de el tema del despoblamiento del territorio nacional, nosotros estamos en el sentido contrario. Nosotros consideramos que el país se tiene que repoblar en toda su amplitud del territorio, ¿verdad? Evidentemente, con toda una infraestructura, con todo equipamientos de una manera ordenada, y la planeación territorial debe ser factor fundamental del desarrollo del país, pero no de manera como se está haciendo en este momento con estos grandes detonantes económicos que serán el Tren Maya, que será el transísmico, pero esos detonantes económicos van a hacer los directamente beneficiarios las grandes empresas turísticas, constructoras, de servicios, etcétera, etcétera. Entonces, pues nosotros estamos preocupados por estos temas y bueno, cedo la palabra, seguramente muchos compañeros más querrán dialogar con usted y le agradezco mucho su información, sus comentarios. Me ha parecido una excelente participación la que ha tenido con nosotros. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Te agradezco, Luis. Le damos la palabra al compañero Daniel y posteriormente a la compañera Laura, si el doctor nos permite, para que después dé alguna respuesta de estas tres intervenciones. Daniel, ¿sí, me escuchaste? Sí, aquí estoy, muchas gracias. Sí, bueno, primero que nada, pues agradecer por la plática y sobre todo por el trabajo. Yo he tenido la oportunidad de colaborar con equipos similares y de generar algún trabajo de documentación y de memoria más o menos de la misma índole y entiendo, creo un poquito los retos que implican y demás. Porque una de las cosas que yo he aprendido a través de estos procesos es justamente como la visión del poder. Entiendo exactamente que hacer estas reconstrucciones históricas pues es generar otra visión desde otro, la verdad es que es desde otro poder, no es el poder hegemónico, sino es desde otro poder. En este caso puede ser el poder que da la academia o el poder de la asamblea comunitaria, pero es otro tipo de poder. Y en ese sentido yo quisiera una frase que alguna vez justamente me recordaron en Río Verde, los compañeros de Copodeber, me decían, porque estábamos en las discusiones de López Obrador, que si bueno, que si malo, que si... Y ellos me dijeron claramente, ¿no? Es que al poder no se le aplaude, se le vigila. Y creo, bueno, hago la invitación a todas las personas que estén escuchando esto, porque sé que muchos son líderes, lideresas de organizaciones, de movimientos, y saber que luego está esta visión que nosotros podamos tener, aunque no seamos parte de la oligarquía o parte del poder político nacional o global, igual somos poder, igual generamos un cierto poder hasta un cierto nivel, y hago la invitación pues a vigilar ese poder que se nos ha dado, que se nos ha entregado, para tener mucho cuidado sobre cómo se va reproduciendo esta historia, porque pues igual no se comentó de varias organizaciones yo sé que existen peleas a muerte entre diversas organizaciones de izquierda y esas surgen igualmente desde esta autovisión que podemos tener, aunque sea desde abajo, pero es desde un poder. Entonces, bueno, nada más poder compartir un poquito eso, agradecer el trabajo que ha generado en todas estas luchas territoriales y pues nada, muchísimas gracias por la palabra y por la escucha. Te agradezco, compañero Daniel. Compañera Laura, si puedes abrir tu micrófono, puedes tomar la palabra. Gracias. Gracias. Bueno, primeramente quiero saludar a Rafa, mandarle mucho amor, porque ya tiene mucho tiempo que no lo miraba y me da mucha alegría verlo. Y decir que el movimiento feminista apoyó la votación a López Obrador con la esperanza de tener realmente un gobierno
que apoyar a los movimientos sociales y las causas de los movimientos sociales y principalmente el feminista. Y nos hemos encontrado que desconoce la problemática o minimiza la problemática a nivel de los feminicidios, la venta de niñas acá en Guerrero y otros estados como Oaxaca, Chiapas, que se están dando a nivel de las comunidades indígenas. Se ha dado también todo un proceso a nivel de renta de vientres para legalizar la cuestión de la renta de los vientres, un aspecto que ya viene desde hace años en Tabasco, ¿sí? Y por otro lado se está dando toda una discusión con Marta Lamas y también está Claudia Sheinbaum, donde apoyan la reglamentación de la prostitución y cuando se reglamenta la prostitución se está reglamentando también lo que sería la trata de mujeres. Hay todo un movimiento donde estamos, movimiento feminista abolicionista, donde estamos en contra de todas las formas de explotación hacia las mujeres y sexuales. Entonces, es como una desesperanza que realmente se ponga en contra del movimiento feminista por parte del presidente. Y por otro lado, yo quisiera preguntar a Rafa cuál es su posición en cuanto al movimiento que se está dando, no al pago de la deuda externa, ¿sí? O sea, porque el presidente ha sido como muy silencioso al respecto y no ha habido ninguna respuesta en cuanto a este movimiento que también se está desarrollando. Gracias. Pues gracias, compañeros. Ahorita nos va a tomar la palabra el doctor Rafael. Posteriormente, si hay otro compañero que quiera dar su punto de vista, con mucho gusto. Adelante, doctor. Muchas gracias. Me parece muy rica y muy iluminadora la participación de los compañeros del Frente, de Luis, en relación a el diagnóstico que tienen de la situación urbana y también, ahora sí que de las alternativas. A mí me parece muy bien lo que propone en relación a esos pequeños espacios, esos micropolos de desarrollo, que si son varios y se van articulando, se genera una fuerza desde abajo. Y me parece que eso es el tipo de propuestas que habría que hacer para que se consolidara los movimientos y para que el sentido de las becas para adultos mayores, para madres solteras, para discapacitados, para estudiantes, puedan tener un espacio de articulación propia en esos microespacios o polos de desarrollo a través de pequeñas cooperativas, de espacios de consumo solidario, de espacios de cuidado, y que yo creo que también tendrían que incluir perspectivas culturales y espacios físicos colectivos. Yo creo que la recuperación de espacios en estas sociedades también urbanas tan violentas, espacios para descanso, para la recreación, para la cultura, para el juego, forma parte. Y en parte está metido un poco en el proyecto de la Ciudad de México de los pilares, pero en donde falta estos aspectos de gestión colectiva y de generar polos, que se pierda el miedo a los procesos que la gente va haciendo y que van resultando. Lo que decía Luis, yo creo que muestra ya caminos recorridos donde ha habido errores, donde ha habido aciertos y donde se busca optimizar estos aciertos. Creo que es muy importante y tienen un saber acumulado ahí que hay que potenciar y escalar, ¿no?
Y es el poder de la gente, es el poder popular con un poco de recursos, con un poco de mecanismos, con un poco de espacios, con cultura, con memoria, con comercio solidario. Se pueden ir articulando espacios urbanos más amigables y donde la gente se sienta y se sepa que es escuchada, que puede participar. Y ahí también puede haber toda la parte creativa, artística, de cine, de teatro, de música, que para los jóvenes es muy importante dentro de los espacios urbanos, ¿no? No tengo una respuesta para lo que preguntaba Laura, que me da muchísimo gusto verte aquí. Hace muchos años que no nos veíamos y que ahí estés en el movimiento feminista y en este esfuerzo por que la voz de las mujeres sea por lo menos la mitad de la cuarta transformación. Si eso se lograra, yo creo que ya sería muy importante, no que quedara de lado, sino que fuera parte de ese proceso con propuestas y buscar los mejores canales. Creo que Claudia Sheinbaum es un buen canal para que esto pueda ir avanzando, ¿no? Pero creo que ahí también el llegar a propuestas concretas. Para lo que no tengo respuesta, porque no conozco bien, es la cuestión de la deuda, ¿no? La deuda se tiene, está pactada, el no cumplirla puede tener problemas, pero se puede renegociar y buscar otras formas. Con lo que presentó López Obrador en la ONU, pueden ser formas de pagar la deuda a través de perdonar deuda para mejorar las condiciones de salud de los países pobres, no solo de México, sino del mundo entero. Hizo ahí una propuesta un poco al aire, pero yo creo que habría que buscar cómo se dota de mecanismos viables y de que no sea más carga y más exprimir a los pueblos pobres, sino que sea realmente una pequeña reversión de la riqueza. Por ahí en México se dice que hay 16 personas que ganan lo mismo que todos los demás mexicanos. Y de esos 16, uno, Carlos Slim, gana lo mismo que los otros 15. Entonces, si la sociedad y las leyes y las formas de enriquecerse han permitido esto, podrían permitir que se regresara un 2 o 3% de otra manera para realmente para un servicio público, y eso a nivel mundial. Oxfam dijo en una ocasión que eran no más de 2,000 personas en el mundo los que tenían la mitad de la riqueza del mundo. Entonces, es cierto, hay una polarización y una superacumulación con el neoliberalismo tremenda y que tiene que empezar a ser revertida en bien del planeta y aún en bien de los mismos neoliberales, que la pandemia está mostrando cosas terribles que no nos hubiéramos imaginado nunca, que son ocasionadas por este desarrollo por encima de todo, sin tomar en cuenta las personas, la naturaleza, el medio ambiente. Hay que cambiar profundamente los patrones de la civilización y del neoliberalismo, no ya nomás por oposición, sino por necesidad. Yo creo que eso es lo que se está ahorita medio decidiendo en Glasgow, que sí tiene que cambiar ya. Y yo creo que en México también eso es lo que queremos proponer. Y si tienen un diálogo de buen nivel con mujeres del gobierno de la Cuarta T, a lo mejor eso podría ser interesante. Buscar que se sumen otras a hacer un colectivo que vaya incidiendo. Porque lo que no parece pesar en el gobierno de Andrés Manuel es las experiencias de muchísimos de sus cuadros dirigentes que están trabajando con él, pero ¿qué tanto su saber y su experiencia puede ser escuchada para proponer alternativas más allá de las muy acotadas que nos han presentado hasta ahora, ¿no? A lo mejor es una esperanza vana, pero prefiero seguir buscando diálogo para construir algo que maldecir la oscuridad, ¿no? Gracias, doctor. ¿Algún otro compañero que quiera tomar la palabra? Tal vez sobran algunos minutitos para tengamos disponibles en esta sesión. Julio César, yo les voy a enviar nuevamente el video a ver si
puedo lograrlo con un poco de volumen. Les voy a enviar los dos links, el de los libros y también el de los videos, y les voy a enviar el pronunciamiento que hicimos en el Encuentro Nacional de Organizaciones de la Sociedad Civil, ahora el 21 de octubre, para que lo conozcan y también lo difundan, que es un punto de vista documentado sobre la situación de las organizaciones civiles y sociales, con propuestas, con crítica y con propuestas para que todos los compañeros y compañeras que nos escuchan de aquí, de otros países, veo por aquí algunos compañeros de Brasil, conozcan estos puntos de vista y los den a conocer. Yo quisiera, mi estimado Julio, doctor Rafael, si me lo permiten, agradecer la exposición que nos permite. Se cortó. Sentido de la reflexión y el sentido de la necesidad. Para nosotros es sumamente importante estos procesos de organización y qué más con este sentido de nuestra historia. De entrada, en este sentido de agradecimiento, retomamos. Bueno, se cortó nuevamente, Hugo. Si es posible, que al inicio de la sesión, el doctor, que pudiésemos hacer este sentido formal de nuestra historia como Frente Popular Francisco Villa, que pudiésemos generar este puente y que pudiésemos generar una mesa de trabajo. Saludar a los compañeros de otros países que nos están acompañando en esta sesión, que son experiencias fundamentales en el proceso popular y de transformación. No se escucha. En nuestra América. Doctor Rafael decía que era mejor buscar metas de diálogo en este ámbito que la oscuridad. ¿Cómo buscar diálogo cuando la prioridad no es el proceso del bienestar de los que generan y fortalecen las comunidades? ¿Cómo entender el diálogo cuando insisten políticas neoliberales de saqueamiento de nuestros pueblos originarios? ¿Cómo entender el diálogo a la mitad de un sexenio que está en un proceso de globalización en un ámbito de crisis sanitario, económico, social y político? Me parece importante esta experiencia que nos permite hablar y reflexionar con usted. Agradecer de todo corazón esta experiencia que nos platica y por supuesto mandarle una felicitación por su trabajo y un saludo fraterno a todos los compañeros que nos escuchan. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Hugo. Pues oyó un poco entrecortado su mensaje, doctor. Sí. No sé si quieres opinar algo. Sí, un poco, bueno, con riesgo de equivocarme, siento en el entrecortado discurso de Hugo un reconocimiento y una duda de qué peso puede tener el diálogo en relación a una situación tan difícil en contexto de pandemia como la que estamos viviendo.
Y yo me hago la misma pregunta. Me hago la misma pregunta y creo que el punto central, y con esto ya quisiera yo concluir, es fortalecer lo que existe. Es decir, las experiencias de mujeres, las experiencias de luchas indígenas, las experiencias de lucha por la vivienda, de articulaciones de estos micropolos de desarrollo, las experiencias de formas sociales para la vivienda, las experiencias de resistencia de pueblos que requieren el agua y a partir de la lucha por el agua están proponiendo alternativas. Es decir, tenemos un caudal inmenso de experiencias de movimiento y de lucha popular que tiene que fortalecerse, tiene que ampliarse, tiene que consolidarse, en donde la memoria le puede ayudar a fortalecerse, pero que esas luchas se vayan articulando a nivel local, a nivel microrregional, a nivel regional, a nivel estatal, a nivel temático. Yo creo que no podemos dejarle al gobierno, que ni tiene la capacidad ni la experiencia para sacar al país del neoliberalismo, a otros. Tenemos que construir y apostar a la fuerza de los movimientos sociales, de los movimientos populares, de los movimientos indígenas, de mujeres, de apoyo a migrantes. También creo que es otra beta importantísima que hay que considerar e ir tejiendo. Y desde ahí, desde esas experiencias que no debemos dejar de autonomía, de autogestión, ir buscando espacios en donde los recursos permitan optimizar las experiencias, en donde los pobres empiecen a buscar cómo dejar de ser pobres, en donde vayamos construyendo y ahí dialogar. Si no dialogamos, se reduce el espacio. Si dialogamos, podemos un poco legitimar lo que hay, pero por otro podemos ensanchar el espacio para fortalecer esos movimientos. Si no hubiera sujeto popular, si no hubiera sujetos populares colectivos, no tendría sentido el diálogo, porque lo haríamos desde la nada. Pero lo hacemos desde un patrimonio colectivo que es el movimiento popular amplio, diverso y polifacético del país. Sí tiene sentido dialogar, porque vamos a fortalecer una perspectiva, una alternativa, un camino que hemos caminado en situaciones difíciles o más difíciles y que hoy queremos seguir caminando, y entramos en diálogo para que se ensanchen los espacios, los recursos, las posibilidades. Creo que ese es el sentido del movimiento popular ciudadano, que aspira a una patria de todos, una patria distinta, una patria donde se respeten los derechos de las mujeres y donde podamos tener vida y vivienda y salud digna a todos. Creo que esa es la tarea. No es fácil y creo que el diálogo puede ser cuestionado, pero creo que puede contribuir a que algo de estos avances se institucionalicen, se vuelvan política pública. Y yo creo que a eso tenemos que aspirar, que nuestras luchas, como decía Luis Aciaín, se vuelvan procesos instituyentes que generen nuevas realidades, nuevos vínculos y nuevo poder. Construir poder popular desde abajo a partir de nuestras propias experiencias. Yo les agradezco muchísimo esta oportunidad de platicar con ustedes. Yo les envío lo que les he dicho y espero que la discusión que tengan el lunes con otros compañeros sea muy rica. Muchas gracias a todos y a todas por su escucha y un abrazo a los compañeros de Chile y de Brasil. Gracias, doctor. Pues de antemano te agradecemos mucho el tiempo que estés disponible para nosotros. Es un gran, en lo personal, para mí, tener este tipo de conferencias con esos currículos impresionantes. Pues a nombre del Centro de Integración de Estudios y del Frente Popular Francisco Villa, te agradecemos este tiempo, y pues también a los compañeros les agradecemos mucho a nombre del Frente Popular Francisco Villa, del Centro de Integración de Estudios. Te agradezco y pues pasen buen día, doctor, y pues muchas gracias, compañeros y compañeras. No se me desconecte. Buen fin de semana. Por favor. Gracias.